otra dignidad. Son las 6:31 a.m. La noticia del momento en Colombia es el anuncio ya concreto de 3 nuevos impuestos que vienen al amparo de la conmoción interior. Los presentó el gobierno ante el Congreso, todavía no hay los decretos correspondientes, motivo de primer debate parlamentario. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Cumpliendo las disposiciones del artículo 39 de la Ley 137 de 1994 y el artículo 212 de la Constitución, las plenarias de Senado y Cámara de Representantes sesionaron por derecho propio con el propósito de recibir de propia mano el informe del Gobierno Nacional sobre los motivos que conllevaron a la declaratoria de conmoción interior en 16 municipios del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y 2 municipios del Cesar. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lideró la presentación, resaltando que los únicos responsables de esta escalada violenta, que ya lleva más de 47.000 desplazados, son los integrantes del ELN, que aunque estuvieron preparando una acción sistemática y deliberada, sus ataques a la población civil ocasionaron una escalada imprevista. Es por esto que, según el ministro Cristo, se deben garantizar los recursos mediante el estado de excepción para que se cumpla el pacto por el Catatumbo, que tiene un costo de 4 billones de pesos y que tiene como prioridad el control militar, la presencia estatal, la atención de la crisis humanitaria y el pago de la deuda histórica con la región. La vía Cúcuta-Tibú, la troncal Cúcuta-Tibú, hoy todavía no es una vía con buenas especificaciones y Ecopetrol lleva sacando petróleo del Catatumbo, ya va a cumplir 100 años. El anillo vial interno de el Taga y Teorama, que une esos 3 municipios. Esos proyectos se han avanzado en su estructuración. Para la consecución de los recursos, el camino escogido es el de la implementación de varios impuestos que, según la viceministra de Hacienda, Juanita Villaveses, no solo son impuestos de juegos de azar a plataformas digitales, como lo concebía la pasada tributaria. Entonces son 3 medidas tributarias que en total recaudarían, como ya lo mencioné, 1.063 billones, de los cuales una es IVA a los juegos de suerte de azar, que recaudaría alrededor de 519.000 millones, una contribución especial de exportaciones del sector de extracción de petróleo crudo y carbón del 1%, que recaudaría alrededor de 214.000 millones, y un impuesto de timbre de 1%, que recaudaría alrededor de 330.000 millones, que en esto, insisto, son por los 90 días del estado de conmoción. Eso sí, el jefe de la cartera, Diego Guevara, aseguró ante el Senado que buscarán impuestos indirectos que solo tengan vigencia durante este año. No son una tributaria por la puerta de atrás, son unos impuestos que aplican únicamente para este año. No hay ningún impuesto allí de renta, porque estos impuestos aplicarían en el 2026 por el estatuto tributario y son impuestos más bien tipo IVA que podemos capturar de manera inmediata. Y aunque fueron muchos los anuncios del gobierno, la realidad es que hasta el momento no se conocen los primeros decretos ley con las medidas a adoptar para conjurar la crisis, hecho que llevó a un rifirrafe entre el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y el ministro Juan Fernando Cristo. No han llegado los decretos. Requerimos que prontamente lleguen los decretos para las comisiones. Perdone, señor ministro, yo no le he dado el uso de la palabra. Excúseme, señor ministro, no hay sonido para el señor ministro, a quien no le ha otorgado el uso de la palabra. Usted no es senador para tomarse el uso de la palabra. Lo siento mucho. No tiene el uso de la palabra. En su turno, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, reconoció el crecimiento de la presencia del ELN y comparó su accionar criminal con la de los paramilitares en los años 90. En el que una expedición criminal del Ejército de Liberación Nacional, que hemos dicho nos recuerda todas esas operaciones paramilitares de los años 90, los que con lista en mano, casa por casa, iban buscando las víctimas a las que ejecutaban en presencia de sus familias, en presencia de la población. Y aunque la defensora del pueblo, Iris Marín, señaló que ya se había advertido el riesgo de la región desde el año pasado, la situación se salió de control. La Defensoría del Pueblo tiende a pensar que aunque no es la crisis sí era previsible por la alerta temprana, esta proporción y esta magnitud del impacto humanitario nos ha desbordado a todos. El Congreso tendrá ahora 15 días para pronunciarse sobre el informe del gobierno y el decreto de declaratoria, lo que podría ocurrir hacia el 11 de febrero próximo. Andrés Carmona, Blue Radio.